circunstancialmente las retenciones por el superávit fiscal. Como tiene superávit fiscal, puede darse el lujo de decir, bueno, de esa parte del dinero en este momento no vamos a recaudar, preferimos priorizar el ingreso de los dólares. Sí, y bueno, lo que vos contabas de Scott Bessent y del gobierno de Estados Unidos, lo que va a ser una semana con la agenda internacional a tope, ¿no? Hay que ver si eso después se traslada al bolsillo, ¿no? ¿Viste? Siempre se traslada o a la situación de inquietud que hay en los mercados. Yo planteaba, ¿cuál es la situación hoy en Argentina? Crisis política y económica. Sí, un dólar que se amaca, como dice, que está nervioso, una situación de nerviosismo circunstancial. ¿Cuál sería? Bueno, lo veremos de acá un mes, ¿no? Básicamente cuando son las elecciones. Pancho querido, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bueno, una sorpresa este tuit del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Obviamente, ¿El de Adorni primero o no? El de Adorni desde ya. Desde ya. No estaba, vos sabés que no la había visto. Nadie. Nadie le había anticipado esa medida. Ni Pino sabía. Recordemos que es una medida de emergencia para que entren en este plazo. Sí, claro. El gobierno calcula alrededor de 7.000 millones. Yo recuerdo que cuando se aplicó el dólar soja, el primer mes entraron 6.000 millones. Ah, ok. O sea que solamente por soja. En este caso son todos los granos. Y a cero. Con lo cual, claro, iría a cero, con lo cual es un incentivo para que el agro liquide en este tiempo. Obviamente tiene un costo fiscal. Esto, como decían ustedes recién, 0,2% del PBI, pero me da la sensación de que el equilibrio fiscal es un objetivo, pero el gobierno ha decidido darle prioridad a hacer política, a otras cosas. Sí, que esto es por un mes, ¿no? Pensar en además sí, un poquito más de un mes, ¿no? Hasta el 31 de octubre, un poquito más. Sí, pero hasta también la recaudación. En términos de recaudación, ok. Sí, Maxi, dale. Claro, justo pasan las elecciones. Exactamente. Un día después de que pasen las elecciones. Hay que ver que, obviamente, ya de 40 días a esta parte, viste, es un océano de tiempo en Argentina. Claro. Hay que ver después, ¿no? Cómo la saca la medida, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, porque justamente hay gobernadores que están diciendo, bueno, si las podés bajar, bajémoslas para siempre, ¿no? Lo que decía Puyaro hace un ratito. Pero en todo caso es una oportunidad para que el gobierno se siente a hablar con gobernadores, a ver si se puede... Recordemos que viene el presupuesto, ¿no? La discusión por el presupuesto. Todo arranca el miércoles a la 1 del mediodía. Y por lo que hemos visto hasta ahora no ha habido reuniones, sí de Catalán, que es el ministro del Interior, el ministro político de gabinete, pero no del presidente. De hecho, el presidente reconoció el sábado en una entrevista que todavía no habló con Mauricio Macri. Algunos dirán, bueno, tiene por qué hablar si no es gobernador ni nada, tiene por qué hacerlo, bueno, es una discusión. Otros dicen, sí, estaría bueno que lo hagan. Bueno, por ahora ni siquiera habló con Macri. Macri aparece corrido y charlando más con gobernadores y además algunos dicen bajando la orden de correrse un poquito de la campaña porteña también. Sí, igual va a haber una foto, porque tengo entendido, con los candidatos en las próximas horas, con los candidatos porteños. Sí, el PRO va en alianza con la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia. Tengo entendido que esta semana va a haber una foto de Mauricio Macri, pero bueno, no hay ningún tipo de reunión prevista. ¿Qué debería pasar de acá a nada con el tema de los mercados, con esta y el dólar sobre todo, Pancho? Indudablemente esta decisión que ya hace explícita el secretario del Tesoro de Estados Unidos va a tranquilizar y está tranquilizando los bonos en el pre-market. Se estaban recuperando muy fuerte, había subas de hasta el 5%. Seguramente eso va a tranquilizar el mercado de los bonos y seguramente como contrapartida el dólar va a tener un respiro. No quiere decir que esté resuelto el tema de la confianza, porque acá evidentemente la confianza es de fondo, pero sí es un paso importante que veremos en qué medida se materializa. Y pensando en ese que está especulando, ¿no? Con respecto al dólar, si el que está especulando tiene la sensación de que hay dólares y que van a haber dólares que por ahí no estaban en el mercado, eso puede llegar a generar una tendencia hacia abajo. Nadie va a especular con que el dólar se va a ir a 1.600 en este momento, probablemente hoy. Claro, pero ¿cuál era la duda del mercado respecto de los bonos? ¿Van a pagar el vencimiento de enero, por ejemplo, que son 4.000 millones de dólares? Claro. ¿Van a pagar el de julio? Bueno, si aparece el Tesoro diciendo esa plata está, seguramente el mercado de los bonos se va a tranquilizar y eso tiene como un efecto arrastre sobre el resto. Evidentemente, si el campo rinde y además entran dólares estadounidenses, los del Tesoro, el dólar debería descomprimir. Para los que del campo que duden justamente en hacer en este momento la venta de sus granos, está el respaldo de Estados Unidos a la par, para decir además el precio lo podemos llegar a controlar. Sí, acá la preocupación básicamente son los 1.100 millones de dólares que se quemaron en 3 días, ¿no? Claro, esa es la preocupación del gobierno. Este es el tema, es decir, si la presión no sabemos, se corre circunstancialmente del dólar o se corre definitivamente, no lo sabemos, el gobierno ya va a estar más tranquilo.
Sí. ¿No? Por el tema de lo que acaba de anunciar Estados Unidos, lo que puede pasar con el campo y el puchito que le queda, ¿no? Pero porque lo que dice Pancho es clave. O sea, los bonistas dijeron, pero pará, si ustedes habían anunciado, Luis Caputo, que esa plata iba a ser para el pago en enero, ahora lo están utilizando en el caso para intervenir el tipo de cambio. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pagar? ¿No van a pagar? Bueno, esta asistencia por parte del Tesoro es fundamental porque este gobierno vino a honrar sus deudas. Eso es lo que dijo. Entonces, la credibilidad también va por ese lado. Pero también por la parte política, el consenso. Tiene que estar el acuerdo con los gobernadores, tiene que estar el acuerdo con Mauricio Macri. Perdieron legisladores del PRO en los vetos. Entonces, sí, 8, eso para... ¿no? Perdieron entre 6 y 8 legisladores. Entonces, esa pérdida de credibilidad también estuvo marcada en el Congreso y a nivel también provincias. Sí, hay que ver qué pasa en las elecciones, ¿no? Si esto tiene impacto o no. Sí, bueno, pero si se te descontrola la economía, no hay elecciones, no hay gobernadores en la mesa, digamos, es prioridad uno. Yo creo que Total, Maxi, al resolver completamente de esto, acuerdo. en una semana pueden volver a pensar en las elecciones. Me parece que la prioridad del gobierno es resolver este problema, No, por supuesto. que era muy superior a Son perder las 24 elecciones de octubre. Son Completamente de acuerdo. 24 días hábiles si Claro. le sacamos el feriado, digamos. No, a este ritmo eran 15.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Entonces, estas decisiones están tomadas, sobre todo las de retenciones, Claro. en función de esos 24 ruedas. Claro, son 24 ruedas. Caputo forma parte de la comitiva que va a partir de Buenos Aires esta tardecita, tengo entendido. 7 de la tarde. ¿Sí? Y tiene lógica, ¿no? Mañana hay una reunión Sí, sí, claro. prevista con la titular del Fondo Monetario Que era Internacional. hoy la corrieron, ¿eh? Claro, exactamente. Y la corrieron. Bueno, después está la bilateral con Donald Trump prevista. Viaja Manuel Adorni, viaja Karina Milei. Sí. Y entiendo el canciller Wertheim, que es uno de los arquitectos del encuentro bilateral, ya está en Estados Unidos de hace unos días. Vamos a ver un tuit de Dale. Maxi Puyaro, porque empiezan a estar las repercusiones de lo que son estos anuncios. Primero, este anuncio que tiene que ver con las retenciones cero. Puyaro dijo, nosotros lo venimos reclamando del primer día, queremos que las retenciones se eliminen para siempre y no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales. Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad. Bueno, ahí lo estábamos viendo, ¿no? Es el reclamo desde el día 1. Fíjense, hagamos la cronología, cómo sucedió esto. Se anunciaron eliminaciones de retenciones transitorias, algunas permanentes en las economías regionales, luego fueron algunas permanentes, pero bajando las alícuotas, lo decía muy bien recién Esteban, al 5%, por ejemplo, el tema de la carne, y ahora lo están utilizando en una medida preelectoral, pero que tiene impacto inmediato, como Sí, dice el tema Pancho, de 24 días. De la convicción, es obvio que la convicción del gobierno es sacarlas desde el minuto 1. Sí, El sí. tema es que eso tiene un impacto fiscal, decíamos, son 1.200 millones de Tengo dólares la por año. mira, había dicho Milei. Claro, esto evidentemente es una medida por necesidad y seguramente cuando las reinstalen, no sé si va a ser la misma magnitud. Son porque- necesidad, a ver, Claro. hubiera sorprendido que el gobierno kirchnerista hubiera tomado esta medida que no tiene que ver con sus políticas. Es una medida por necesidad, pero que va en línea con lo que piensa en algún momento y a grandes rasgos el gobierno. Sí, sí. Digamos, Sí, hay no, un lo, poco- no lo hacen antes por una cuestión también de necesidad, Hay- pero hay una línea en base Hay a coherencia esto. ideológica y también Claro. hay parche, ¿no? Claro, Ambas. por supuesto. Pará, vamos a escucharlo a Caputo. Vamos a leerlo a Caputo, Maxi, dale. Dale, Dale, acaba de tuitear el ministro de Economía de la Nación. Dale, Mari, vamos. Gracias, secretario Scott Bessent, por la invaluable apoyo y ayuda para que Argentina sea grande nuevamente. Bueno, muy bien. A propósito de lo que había dicho Scott Bessent hace nada, un instante nada Nada, más. sí. Acá le agradece el ministro de Economía de la Nación. Y hay algo de Milei también, ¿no? A ver. Tradicional al pueblo argentino que hace 2 años eligió dar vuelta a un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York. Viva la libertad, carajo. Citando al Twitter recién del secretario de Tesoro, Scott Bessent. Es menor, ¿no? Pero volvió a la libertad, carajo. Volvió a la libertad, carajo. Bueno, muy bien. El encuentro es mañana, como bien decía Maxi Sardi. ¿Debería aflojar la presión sobre el dólar? Lo del riesgo país lo explicaste muy bien, Pancho. ¿Sobre el dólar debería aflojar la presión o no?
En parte sí, porque parte de lo que fue al dólar era ahorristas que vendían los bonos Claro. y se pasaban al dólar. Hay que ver el tema de los depósitos, porque evidentemente con un valor de pánico y una corrida, en muchos casos se recurría también a plazos fijos. Veremos eso si lo tranquiliza. Pero desde ya esto es un espaldarazo importante. Después se tiene que resolver el tema de fondo. Me parece que no hay opción de sentarse a negociar con la oposición después de las elecciones, porque hay cosas que evidentemente va a tener que pero discutir. vos viste que el gobierno se ha dilatado los encuentros. Sí. Acá, por la información que tengo, se ha presentado una gran disyuntiva. Por un lado, una parte de la biblioteca dice, si vos después de perder unas elecciones, dinamitas todo y llamás gente de afuera, es un signo de debilidad, ¿no? Sí. Es decir, no, estás débil, te leen, te pican el boleto. En cambio, si vos te pones hacia atrás la defensiva, te junta un 4-4-2, digamos, como dice el chiquito, te quedás con los tuyos y esperás. No, a está que, bien. A que aclarezca, ¿no? Eso no me te, parece no te que muestran debilidad. puede Esto último eligió el gobierno. Sí, no digo que puede- esté bien, pero esa es la discusión. Puede ser la estrategia hasta el 27 de octubre, pero evidentemente hay cuestiones que resolver de fondo que no las va a poder resolver. No, solo. pero que con el PRO efectivamente y definitivamente en algún momento se va a tener que poner de acuerdo. Y sí. No hay acuerdo con el PRO, salvo estas cuestiones electorales en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. No hay acuerdo. El bloque del PRO está partido. Además, hay una situación además son muy críticos los diputados del PRO. Ni hablar en la Unión Cívica Radical, que en algunos momentos había acompañado. Bueno, como Por lo Rodrigo menos- de Loredo también, que Bueno, eran los pero- radicales claro, peluca. pero deja de ser diputado de Loredo. Exactamente. Deja de ser diputado, ¿no? Está Lola Echarte en Casa Rosada, chicos, los invito a que nos compartan la información que está sucediendo a esta altura de la mañana. La vimos descender a Karina Milei, entiendo que el presidente de la Nación está en ese lugar. Lola, ¿cómo va? Bienvenida, buen lunes. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen lunes para todos. Así es, el primero en llegar aquí a la Casa Rosada fue Adorni, primero tempranito y luego más cerca de las 9 de la mañana llegó Karina y Milei, llegaron juntos e ingresaron ya a la Casa Rosada para tener una reunión que se espera que sea recién a partir de las 10:30 de la mañana. Los integrantes de esta reunión van a ser, por supuesto, Javier y Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Martín Menem y Adorni, que como te decía recién fue el primero en llegar. Esta primera reunión que tendría el presidente luego de aplazar su viaje a los Estados Unidos, sería una reunión más política, ¿no? Pensando en las elecciones de cara a octubre. Y después, pasado ya el mediodía, se piensa también otra reunión que va a tener el presidente aquí en Casa Rosada, pero ya con integrantes de su gabinete, donde ya van a participar ministros como Luis Caputo, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Sandra Petovelo y Mariano Cuño Libarona. Bien, es decir, la segunda parte es más técnica que política, ¿no? La reunión política es la de ahora. Exactamente. También está el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, bien. Hernán Lacunza, ministro de Economía de Mauricio Macri, y una espada muy filosa del PRO en materia económica, que fue muy crítica del gobierno de Javier Milei, esto planteaba. Y viste cuando se dice que las cuentas, por ejemplo, que haya equilibrio fiscal, viste cuando se dice que las cuentas cierren con la gente adentro, eso es un eslogan falso. En realidad. El viernes había tuiteado apoyando estas declaraciones de Caputo que decía vamos a vender hasta el último dólar. Dijo, decirlo está bien, hacerlo está mal. Vimos obviamente un viernes sumamente negro, ¿no? Se vendieron casi 700 millones de dólares. En función de eso habla de un plan platita para sostener este nivel de dólar. Desde el equipo económico dicen, bueno, lo vamos a seguir haciendo para evitar el dólar pánico, ¿no? Un dólar que se dispare y que después tenga también efecto en lo que tiene que ver con la inflación. Hay dos hombres dos cuadros económicos del PRO que están alejados del gobierno, ¿no? Sí, Laspina y Lacunza, ¿coincidís o no? Que en un momento tenían grandes coincidencias, ¿no? O grandes consensos en diferentes cuestiones. Se han apartado un poco de esa línea. Es que el gobierno se ha apartado de muchos economistas con los que coincidía, en parte por cuestiones de trato, nada más, ¿no? Sí. El gobierno no recibió bien críticas de Lacunza, entre otros. Claro. Digamos. Bueno, Había sido muy Laspina duro el tampoco. gobierno con De Laspina tampoco. Recordemos que en enero Mauricio Macri, cuando quiere presentar su equipo para trabajar, lo presenta Hernán Lacunza, Los Penato, entre otros. A partir de allí, obviamente, que el gobierno dijo que no, y en Lacunza yo después no lo vi ligado al Sí, PRO. Macri le había presentado otro nombre, a
al presidente de la Nación, un tal Duhovne, ¿lo tiene o no? Sí. Nicolás Duhovne, inmediatamente el presidente de la Nación lo tachó. Bien interesante escuchar a Duhovne igual, ¿eh? Tiene un diagnóstico, a mi modo de ver, súper interesante de la situación que se está viviendo. Ahora, ¿por qué postergó el viaje, Milei, Maxi? Bueno, muchos creen que por la jornada que tenía en el día de hoy en la apertura de mercados, ¿no? Que no quería estar fuera del país y aprovechando, por supuesto, para reforzar lo que tiene que ver con reuniones políticas. El presidente a la par se está poniendo al frente de la campaña porque además de controlar la economía, tiene que tener un buen número en octubre y sabe que el armado en muchas provincias termina siendo flojo, que va a tener que ponerse al frente. Esto decía en Córdoba de hecho, en el cierre de la semana. Sí, y tiene lógica, los candidatos son con respeto a todos, ¿no? Son absolutamente desconocidos. Pero además ¿no? tengamos en cuenta que es con boleta única papel, hay que marcar, es un sistema completamente nuevo y no está el presidente. Entonces, hay el desafío. Sí, está el color, claro, está el color. ¿Sabés qué otro economista me estaba haciendo? ¿Sabés qué otro economista acercó Mauricio Macri? Guido Sandleris. Sí, son esos nombres. Creo que lo contó Milei incluso esto. Horacio Maxi, no le quiero robar más tiempo, una mañana Gracias, súper escaldeada. Mucha información para durante el día. Esto dijo